civil, tanto nacional como internacional, que abogamos para que Venezuela no ocupara una silla en el Consejo de Derechos Humanos por no cumplir los requisitos ni los criterios de promoción y protección de los derechos humanos. El mensaje que nos da la Asamblea General es un mensaje nefasto, es un mensaje incoherente, es un mensaje que no atiende a la realidad y a la necesidad de los venezolanos y las venezolanas. Sin embargo, hay que entender, para entender la votación del Consejo, que se dio ayer en la Asamblea General, que no es una victoria del gobierno de facto en Venezuela, es una práctica lamentable de un sistema que actúa por intercambio de votos. Para poder entender lo que ocurrió ayer en la Asamblea Nacional, la Asamblea General, disculpen, tiene uno que entender cuáles son las dinámicas de voto que se dan en esos espacios básicamente el resultado atendió no a un apoyo a un país que cumpla los requisitos para sentarse en el Consejo de Derechos Humanos, atendió a una práctica a una mala práctica histórica que lamentablemente se da en estos espacios que son de carácter y naturaleza política, que son conformados por los estados, donde un país que no protege los derechos humanos, que no los cumple con los criterios, salió electo. Ahora, Beatriz, la pregunta que muchos venezolanos y gente fuera de Venezuela se hace es ¿qué va a ocurrir con el trabajo que ha venido adelantando la alta comisionada para los derechos humanos Michelle Bachelet, que ha presentado un informe en julio, una ampliación del informe en septiembre, en el que se destaca y se documenta violación de derechos humanos en Venezuela? Es muy importante que todos entendamos que el hecho de que Venezuela haya sido electo para la silla en el Consejo de Derechos Humanos no borrará ni impedirá que las resoluciones que fueron aprobadas en el mes de septiembre, tanto el 26 como el 27, que establecieron mecanismos de monitoreo y de investigación, siguen en pie y van a seguir desarrollándose. Como lo ha hecho por muchos años, el gobierno venezolano va a intentar sabotear, va a intentar obstaculizar. Lo hace con la silla, lo hace sin la silla. Es decir, es parte de una política de este gobierno que le importa lo que pasa en Naciones Unidas, por eso ha permanecido en el espacio, pero que ha demostrado que no está comprometido en cooperar con Naciones Unidas, que además dijo públicamente que no iba a cooperar con estos mecanismos. Entonces, esto lo que va a indicar es que el escrutinio del Consejo va a ser mucho más cercano y la incoherencia de la medida tomada o de la consecuencia de la votación de ayer va a ser mucho más evidente al participar en el Consejo, porque Venezuela va a estar durante todo, finales del 2019, pero también durante las diferentes sesiones del 2020, va a estar presente en la agenda del Consejo de Derechos Humanos como un país a ser monitoreado, como un país a ser examinado, como un país a ser evaluado, por la grave crisis de violaciones a los derechos humanos. Es decir, esto podría ser incluso un revés, podría convertírsele o volteársele la tortilla al gobierno o a la administración de Nicolás Maduro, pertenecer ahora al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tomando en cuenta que el propio Consejo emitió estableció una misión internacional de seguimiento de casos de violación de derechos humanos en Venezuela. Así es, porque él va a estar bajo el escrutinio de los estados que son miembros del Consejo y va a estar en la agenda permanente con diferentes mecanismos durante el año que viene. Es decir, van a haber informes especiales relativos al tema del acceso a la justicia, relativo al cominero, va a haber una investigación sobre temas de investigaciones judiciales, tortura, desapariciones, es decir, hay no solamente el Consejo lo va a conocer, sino hay un equipo de trabajo que se está terminando de armar y de formar. Tenemos la presencia de la oficina de la alta comisionada en Venezuela. Es decir, lo que pasó ayer no puede opacar lo que se ha logrado, que se concretó en el mes de septiembre en las sesiones del Consejo de Derechos Humanos y que atiende al trabajo de muchos años de documentación y denuncia hecho por las víctimas de derechos humanos, hecho por sus familiares, hecho por las organizaciones. Entonces, es importante que nos aferremos a eso como venezolanos, en que Naciones Unidas sigue jugando un rol fundamental en la crisis de derechos humanos en Venezuela, en la crisis humanitaria, en la crisis de movilidad humana, y que nos toca a los venezolanos, les toca el liderazgo democrático, las de sociedad civil, los defensores de derechos humanos, seguir apostando a estos organismos y, digamos, no dejarnos desanimar por una práctica que lamentablemente ha permitido que por muchos años, no solamente Venezuela, países que no están comprometidos con derechos humanos, entren a ese espacio del Consejo de Derechos Humanos, pero que además, a pesar de eso, ese Consejo de Derechos Humanos ha dado mucha respuesta.
digamos, compensa que hay muchos países que se están sentados allí, que cumplen los criterios, que le dan prioridad a los derechos humanos, y por eso fue que salió las dos resoluciones, específicamente la 27 de septiembre, que le da respuestas concretas a Venezuela en términos de investigación, en términos de tener un mecanismo de determinación de los hechos y en términos de tener una agenda que no solamente diagnostique, sino que trabaje y siga monitoreando los derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, algunos especialistas consideran que este resultado en la votación de la Asamblea de la ONU del día de ayer da cuenta de que la administración de Nicolás Maduro sigue contando con con un gran respaldo en el seno de la ONU. ¿Cómo lo evalúan ustedes? Bueno, fíjate, la votación que obtuvo para la silla fueron 105 votos, es decir, la mayoría de los países cuando son electos o reelectos superan esa mayoría simple con creces. Venezuela apenas lo logró con 9 votos. Por un lado te muestra que Venezuela no está holgada ni fue una victoria apabullante, sino fue una victoria o fue un logro que no atendió a un apoyo masivo de la Asamblea General, y por otra parte te muestra, y para mí es lo importante destacar, que semanas antes de que se diera esta votación, con muy poco tiempo para poder hacer una campaña, para poder trabajar y conversar al Estado, Costa Rica dio un paso adelante. Y eso te dice mucho. Es un país que mandó un mensaje, un país que le mandó un mensaje a Latinoamérica y a todos los miembros de la Asamblea General de que no pueden sentarse en la silla miembros que no cumplan con los derechos humanos. Y Costa Rica tuvo 96 votos, por un voto no obtuvo la mayoría simple. Es decir, no fue una votación holgada, no fue una victoria apabullante. Lamentablemente atiende a una práctica de intercambio de votos de Naciones Unidas, donde esos pactos políticos ya se habían hecho hace mucho tiempo, y bueno, cambiar eso en estos espacios puede ser difícil. Pero Costa Rica dio el mensaje, y esos 96 votos que logramos son un respaldo a los venezolanos que luchamos por los derechos humanos, que luchamos por recuperar la democracia, y en un país que está conformado por 193 naciones, 96 apoyos logrados en apenas un par de semanas, no es algo que desmilitar, todo lo contrario, es saber que hay naciones que apoyan la causa de los venezolanos, hay naciones que saben que los venezolanos estamos sufriendo y perdiendo nuestras vidas en este momento por una grave crisis humanitaria. Y bueno, tenemos esos votos. Hay un desafío en Naciones Unidas que debe ser atendido en términos políticos por la dirigencia democrática, por incluso las organizaciones de la sociedad civil, de entender que hay una dinámica que no puede supeditarse a la respuesta internacional necesaria para Venezuela, que es la respuesta a los derechos de los venezolanos y las venezolanas. No ganó con holgura, Beatriz, dices, pero ganó el puesto. Y lo cierto es que la votación era secreta, y lo que llama la atención es que esos países, teniendo un informe de Michelle Bachelet, teniendo justamente esta misión internacional que establecida por el propio Consejo de Derechos Humanos, teniendo un informe de la OIT, de manera privada, es decir, secreta, hayan votado a favor de este país. Es decir, políticamente Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro está vivo en la ONU, lejos de lo que nos han hecho creer también de que tiene todo el respaldo internacional. Eso también es otra lectura que hay que darle a este puesto que ganó la administración de Nicolás Maduro allí en el Consejo de Derechos Humanos. Calificamos este mensaje como un mensaje nefasto e incoherente. No tiene sentido que teniendo un informe como el que se produjo en el mes de julio y una resolución como la que se aprobó por el Consejo en el mes de septiembre, un país como Venezuela ocupe la silla. Sin embargo, digamos, esto es prácticamente la dinámica de una organización que requiere atender a sus propósitos y por lo cual fue creada. Hay desafíos en la comunidad internacional también de democratizar, de hacer que estos organismos apunten a la prioridad de los derechos humanos y no a intereses políticos. Yo creo que ese es un desafío de Naciones Unidas, pero para Venezuela no se puede calificar como una victoria. Para Venezuela, digamos, aprovecha esas circunstancias de carácter política que ha venido trabajando durante años y que donde ha sido eficiente, pero que no ha impedido que los organismos de derechos humanos especializados como el Consejo de Derechos Humanos, la Oficina de Alta Comisión
comisionada, los diferentes mandatos tengan bajo la lupa y hablen fuerte y claro sobre lo que está ocurriendo en Venezuela en materia de derechos humanos. Y eso va a ser muy importante. Y por eso nosotros siempre hablamos de una estrategia combinada. Es decir, lo que pasa en los organismos de derechos humanos tiene que tener impacto en los organismos de carácter político. Y eso es parte también del trabajo que hay que seguir haciendo de concientizar a los estados de lo que pasa en Venezuela. Ya nadie no puede decir que no sabe lo que pasa en Venezuela. Muchas veces es difícil de entender porque nuestro proceso es complejo, es sofisticado todo el proceso de deterioración, de menoscabo de la democracia en Venezuela. Sin embargo, este es el momento donde la comunidad internacional debe jugar un rol fundamental para la respuesta a la crisis de Venezuela y seguiremos trabajando por eso. Bueno, muchas gracias, Beatriz, por habernos atendido la mañana de hoy. Hemos conversado con Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz, CEPAZ, a propósito de la incorporación de Venezuela para el próximo periodo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sí, vamos a hacer una pausa ahora, amigos, volvemos enseguida con más.